Esta es la predicación correspondiente al domingo 14 de enero de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. El pasaje de referencia de hoy lo tenemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 22. Por mi experiencia como pastor, sé lo difícil que resulta abrirnos a algo nuevo. Preferimos siempre lo conocido, lo dado por sentado, lo que ya sabemos y ponemos bajo sospecha aquello que es nuevo. Preferimos lo de siempre. Aunque eso signifique o nos produzca ansiedad, nos esclavice o nos cree una carga insoportable. Esto se explica porque los seres humanos vivimos de una vida diaria rutinizada, es decir, bajo unos patrones de comportamiento y de pensamiento concretos que por un lado simplifican y ordenan nuestra vida, por otro lado nos dan seguridad y no nos obligan a tener que estar constantemente tomando decisiones y constantemente am, pensando qué es lo que vamos a hacer. Nos levantamos diciendo un día, bueno, pues hoy qué voy a hacer. Ya tenemos unas tareas, unos deberes, unas responsabilidades que cumplir. Eso se llama una vida socialmente rutinizada. El funcionamiento de la sociedad se basa precisamente en esa rutinización, en esa repetición de patrones. Por lo tanto, en ese sentido, es una necesidad existencial, social, em, para no tener que estar inventando cada día nuestra vida. Pero, por otro lado, eso también nos cierra a poder encontrar nuevos caminos, explorar nuevas formas de pensar y de comportarnos, y nos genera lo nuevo, esa incertidumbre de lo que no está bajo nuestro control. Y esto a nivel pastoral, pues se ve muy bien cuando en las iglesias o en las relaciones con las personas a las que sirves como pastor, em, surgen este tipo de cuestiones de incertidumbre frente a lo nuevo, frente a cosas que se perciben como algo potencialmente dañino, única y exclusivamente porque es algo que la persona no ha escuchado nunca, porque la persona no conoce, porque la persona no ha experimentado nunca. Cuando escuchamos algo que no sabíamos o que nunca habíamos oído, preferimos pensar que es erróneo, o peor aún, que es equivocado. Preferimos rechazarlo que molestarnos en sopesarlo, pensarlo y abrirnos a experimentar el mundo de manera nueva, que esto sería lo ideal, el que fuéramos capaces de sopesar, de pensar, de reflexionar acerca de esto nuevo que está ocurriendo, que nos está pasando en nuestra propia vida. No solamente hablo a nivel intelectual o a nivel de conocimiento académico o de alguna forma institucionalizado académicamente, sino lo nuevo que nos comporta nuestra vida diaria. Muchas veces hablo de la novedad que implica lo que nos ocurre en nuestra vida diaria. Pensamos que la vida va a ser siempre igual, siempre homogénea, que ya hemos llegado a un estatus de tranquilidad, de estabilidad, pero con frecuencia descubrimos que no es así. Entonces me refiero también a un sentido amplio de la novedad en nuestra propia vida. Y es que, por tanto, solemos rechazar lo nuevo. eh, y esto mismo fue lo que le ocurrió a Jesús. Él enseñó, predicó e hizo cosas que chocaban con lo ya sabido y dado por sentado de fariseos, escribas y sacerdotes. Lo nuevo que Jesús traía les causaba sospecha y pensaron que era equivocado. Así que se negaron a experimentar el mundo nuevo que Jesús estaba inaugurando. Es fácil para nosotros decir que los fariseos y los saduceos eran legalistas, orgullosos y que rechazaron a Jesús. Y pensar que nosotros estamos a salvo de esas actitudes.
Pero la realidad es que nuestra manera de conducirnos por el mundo se parece más a la de ellos que a la de Jesús. Nos cerramos a lo nuevo que Dios hace en su creación. Nos cerramos a lo nuevo que Dios hace en nuestra propia vida. Pensamos que lo nuevo solamente es para los niños o para los muy jóvenes que todavía están empezando, pero yo ya que tengo una cierta edad, bueno, yo ya no tengo nada nuevo que aprender, no tengo nada nuevo que experimentar. Eh, la percepción subjetiva del tiempo, eh, hay etapas de nuestra vida que parece que todo el tiempo pasa muy rápido y otras etapas de nuestra vida que parece que el tiempo pasa muy lento. Está en función de cómo experimentamos la realidad. Cuando la realidad que experimentamos es en apertura constante a cosas nuevas, el tiempo pasa más despacio. Y esa es la percepción subjetiva de los niños y la gente muy joven, porque tienen mucho que descubrir y que aprender y que experimentar. Pero cuando la vida se nos rutiniza en exceso, lo que hablaba antes, es decir, cuando ya tenemos una cierta edad, cuanto más mayores somos, menos capacidad de experimentar o de aprender cosas nuevas tenemos, o nos creemos que tenemos, entonces el tiempo pasa mucho más rápido. Porque el tiempo es igual un día a otro. Sin embargo, la medición del tiempo es siempre igual, es constante. Así que lo que quiero decir es que cómo vivimos nuestra vida diaria va a depender de qué capacidad de abrirnos a lo nuevo que el Señor trae a nuestra vida, que el Señor es capaz de producir en nuestra vida, o el Espíritu Santo, como queramos verlo, expresarlo. Em, si nos cerramos, entonces no nos podremos quejar de que nuestra vida es una rutina constante o que nuestra vida discurre por el eterno retorno de lo mismo. La semana pasada ya vimos cómo Jesús nos anuncia la llegada del reino de Dios, ese reino que irrumpe con la venida de Dios y con el perdón de pecados. Pero esto no siempre fue algo evidente para aquellos que lo rodeaban, esa irrupción del reino de Dios, me refiero. Así que tuvo que mostrar Jesús con palabras, con acciones, la novedad de vida que representaba que el reino de Dios estuviera llegando. Si el reino de Dios estaba llegando, pues, ¿cuál era el resultado lógico de eso? Que los enfermos físicamente sanaran, que los enfermos socialmente sanaran. Y ahora vamos a ver esto. La novedad del reino implica hacer fiesta y no estar de luto. Ay, qué pena que los cristianos estemos más dispuestos a estar de luto que a pasarlo bien en una fiesta. Nos hemos olvidado de las razones que tenemos para celebrar y para hacer fiesta. Y eso ya nos dice mucho qué tipo de espiritualidad y de vida cristiana estamos viviendo. Nos hemos olvidado de las grandes razones que el cristiano tiene para celebrar y vivimos muchas veces bajo la rutina, bajo la desgana, bajo bueno, esto siempre es lo mismo, la conformidad o lo que es peor, pues no tengo nada que por lo que estar contento, alegre, celebrar. Y es que nos hemos olvidado de la novedad que implica la realidad que confesamos. Jesús habla de que lo nuevo que viene no puede ponerse como un remiendo en lo viejo, ni puede contenerse en viejos recipientes. Ahora lo veremos. Así que la predicación de hoy es un desafío. La vida, en la vida crecemos o, o decrecemos, porque nunca vamos a estar igual. Em, Dependiendo de cómo respondemos a los desafíos que se presenten en nuestra vida y, no y tengamos por seguro que siempre se van a presentar desafíos.
Un desafío para abrirnos a la novedad del reino y dejar de lado las viejas presuposiciones, los viejos patrones de pensamiento, los viejos patrones de comportamiento, que nos encadenan a una vida de luto y no a una vida de fiesta. La pregunta de hoy es, ¿estás dispuesto a abrirte a lo nuevo del reinado de Dios en tu vida? Al leer los evangelios, estamos acostumbrados a pensar en Jesús como la segunda persona de la Trinidad. Y esto es correcto. Y lo afirmamos y nos adherimos a los credos de la Iglesia antigua con todas las confesiones cristianas. Todas las confesiones cristianas reconocemos la validez de los credos de la Iglesia antigua, que condensan la formulación dogmática o doctrinal de la Trinidad y de la cristología de la Iglesia antigua. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Bien, esto vaya por delante. Pero leer el Nuevo Testamento bajo esa lente, que vuelvo a decir es correcto, pero no es la lectura más inmediata que deberemos hacer cuando leemos los evangelios, nos hace pensar que todas las maneras que el Nuevo Testamento tiene para hablarnos de Jesús se reducen a que Jesús es Dios y que hizo milagros y que esos milagros son la prueba de que efectivamente era Dios. Ahora vamos a explicar después por qué pensamos así. Pero eso es una simplificación. Es decir, cuando decimos Jesús es el Mesías, probablemente estamos pensando que Jesús es Dios. Que Jesús es el Hijo de Dios, estamos probablemente pensando que Jesús es Dios. Que Jesús es la palabra de Dios, estamos pensando que Jesús es Dios. Que Jesús es la presencia encarnada de Dios, el Emmanuel, entonces que Jesús es Dios. Em, que Jesús es el Hijo del Hombre, que Jesús es Dios. Y así sucesivamente. Que Jesús es Señor y Salvador, que Jesús es Dios. Y lo que yo quiero que tengamos en cuenta es que, siendo cierto que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, según en término doctrinal y dogmático, la segunda persona de la Trinidad, todas esas atribuciones o títulos eh, son dimensiones distintas de quién es Jesús. Todas complementarias, pero es distintas. Y que hay que comprenderlas dentro del contexto bíblico, del marco, del canon bíblico y de la narrativa que la Biblia nos cuenta, como siempre explicamos y decimos. El punto de partida de los evangelios no es directamente Jesús es Dios y ya está, es otros puntos de partida. El principal, que Jesús es el rey prometido por Dios. Incluso la designación de Hijo de Dios hace referencia precisamente a esta condición mesiánica o real de Jesús. Por supuesto, la narrativa del Nuevo Testamento nos habla de Jesús en un montón de ocasiones, asignándole las acciones que en la narrativa del Antiguo Testamento se refería exclusivamente a Dios. Y eso, por eso, el vocabulario doctrinal o dogmático de la Iglesia antigua esencialmente es correcto. Pero esa designación está siempre sobre la base de lo que Dios está haciendo por medio de Jesús, es decir, traer su reinado a su creación. Por eso, cuando Jesús se atreve a decir al paralítico que sus pecados son perdonados, los escribas, que eran los que estudiaban la ley y que la conocían muy bien, se escandalizan. ¿Por qué? Porque están pensando, es que solo Dios puede perdonar pecados. Como leemos en este capítulo número 2, versículos 5 y 7 de Marcos. Claro, cuando el Evangelio nos está presentando a Jesús perdonando pecados, nos está presentando como aquel que tiene autoridad como Dios mismo.
Por lo tanto, volvemos otra vez a decir, las confesiones, los credos de la Iglesia antigua son correctos desde un punto de vista bíblico, porque tenemos esta condición divina de Jesús. Pero lo hace en su condición de rey ungido por Dios, de Mesías, de siervo que representa a Israel fiel, aquel siervo del que nos habla Isaías. Y, como vamos hoy a ver, en su condición de hijo del hombre, que la designación que Jesús se atribuye a sí mismo en los evangelios. Ahora bien, se ha hablado mucho sobre esta expresión de hijo de hombre y lo que significa. Por un lado, en un sentido corriente, de día a día, esa expresión hijo de hombre equivalía a ser humano, o a hombre simplemente, en el uso corriente de su contexto cultural original. Pero entendido y leído bajo la narrativa bíblica, también alude de lo que habla el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, que dice lo siguiente. Daniel 7, 13, 14. Después, mientras contemplaba la visión nocturna, dice Daniel, vi venir sobre las nubes del cielo a alguien que parecía un hijo de hombre o que parecía un ser humano. Cuando llegó junto al anciano, esta representación de Dios como el anciano, en otras versiones anciano de días, ¿verdad? Simplemente junto al anciano, lo presentaron ante él y le fueron concedidos poder, honor y reino. Le rindieron homenaje gentes de todos los pueblos, naciones y lenguas, y su poder es eterno, nunca sucumbirá, su reino no será destruido. Por lo tanto, esta autodesignación de Jesús como hijo de hombre, y los evangelios atribuyendo a Jesús esta designación de hijo de hombre, lo que significa es que esta persona, este hombre que llega a la presencia de Dios, es un acto de reivindicación como rey, con las funciones propias de un rey, poder, honor, de reino. Y como todos los pueblos se prestan fidelidad y lealtad a este rey. Y su reinado durará por siempre. Claro, esto encaja muy bien con lo que el Evangelio de Marcos y todos los evangelios nos están hablando sobre Jesús, que ese es el rey ungido por Dios que está trayendo su reinado. Sí que la condición de hijo del hombre de Jesús tiene que ver con su condición de rey, que no llama la atención sobre sí mismo, sino sobre el reinado que ejerce en su representación de Israel como conjunto, como pueblo de Dios. Ese reinado irrumpe mediante una serie de signos, de señales que muestran lo que implica que ese reinado de Dios está empezando a llegar. Estamos acostumbrados a pensar, ya lo dije antes, a Jesús como Dios, y vemos que en la escritura eso es cierto, pero es una visión mucho más rica de que una consideración solo metafísica de Dios. Esto los estudiantes de teología más o menos sabrán a qué me refiero. Pues como digo, Jesús es Dios que hace milagros. Así estamos acostumbrados a pensar en Jesús desde por lo menos el siglo XVIII. Pero lo que entendemos por milagro es un concepto que nos viene del siglo XVIII, del mundo de la Ilustración, cuando los filósofos allí, los filósofos escépticos sobre todo, querían desacreditar la condición divina de Jesús. Y ellos, aquel mundo de distinción entre lo natural y lo sobrenatural de la Edad Media, lo separan, lo natural de lo sobrenatural, como dos esferas no solamente distintas, sino separadas, distantes, lejanas, en la que comprenden el mundo. Lo sobrenatural está lejos, alejado, natural, Dios está allí recluido en lo sobrenatural,
y el mundo natural se rige por sus propias leyes, sobre las que Dios no interviene porque el mundo está encapsulado sobre sí mismo y por lo tanto Dios no tiene nada que decir sobre el mundo natural. Esa separación de lo natural y sobrenatural nos llega hasta nosotros, nos configura nuestra forma de pensar como si fuera una forma natural, pero en realidad no lo es simplemente una forma cultural de ver el mundo como tantas otras. Por eso cuando ellos querían negar que Jesús fuera Dios, era negar los milagros entendidos como la intervención de aquel Dios distante en un mundo natural regido por sus propias leyes. Y por tanto, esas intromisiones de aquel Dios distante en ese mundo mecanizado, regido por sus propias leyes, pues era una intromisión inaceptable de ese orden natural. Por lo tanto, los milagros no pueden existir, por lo tanto, Jesús no puede hacer milagros, por lo tanto, Jesús no es Dios. Esta era un poco la argumentación de allí en el siglo XVIII. Los cristianos de la época quisieron contrarrestar esa forma de pensar y afirmaron, le dieron la vuelta a aquello que los filósofos escépticos negaban, que Jesús sí era Dios, porque Jesús sí hacía milagros. Pero claro, entendidos esos milagros como acciones e interrupciones del orden natural creado por Dios, pero de un Dios allí lejos, en los cielos, que en realidad no tiene intervención en el mundo de una forma esporádica, y a esa concepción de Dios se le ha llamado el Dios tapagujeros. Y a medida que el mundo científico ha ido generando más conocimiento acerca de ese mundo natural, el espacio para ese Dios tapa agujeros ha sido cada vez menor. Entonces, pues mucha gente ha rechazado a Dios, a ese Dios, a esa concepción de Dios, a esa concepción del mundo, pensando que era una concepción única y normativa. Pero la Biblia no habla nunca en estos términos, porque los patrones culturales de la Biblia son otros, por supuesto. Para la Biblia, Dios no está allá lejos, sino que Dios, de alguna forma, el cielo, la realidad divina, la realidad de Dios, mundo de Dios, como queramos expresarlo, es más la otra cara de la realidad, el fondo de la realidad creada. No es Dios lejos, sino es la otra cara de la moneda. Vamos a usar otra metáfora. Dios y su realidad es capaz de actuar sobre su creación. Dios crea, pero no se desentiende de su creación. Sigue actuando en su propia creación. No hay división y mucho menos separación entre lo natural y lo sobrenatural. No existen estas categorías de pensamiento en el mundo de la Biblia. Todo es creación de Dios y Dios actúa en ella para cumplir sus propósitos. Esto es lo que nos dice la Escritura. Sí hay una distinción entre Dios y el mundo, pero Dios no se desentiende del mundo. Esta es la idea fundamental. Sí que las acciones de Jesús no son milagros en el sentido ilustrado del término, sino son señales que nos están indicando lo que implica que el reinado de Dios está irrumpiendo en su creación y que Dios se está convirtiendo en rey por medio de Jesús, el rey ungido de Dios. Así que Jesús sane, que Jesús sane o que Jesús sana, lo que significa es que el reino de Dios está llegando. No hablan de Jesús, que también, por supuesto, de una forma indirecta, pero no están llamando la atención sobre Jesús mismo, sino sobre la realidad que están trayendo, sus acciones y sus palabras, que es el reino de Dios. Esta es la forma adecuada de leer lo que ocurre en el Nuevo Testamento si queremos llegar a entenderlo en sus propios términos. Otro tanto nos pasa con el concepto de pecado, que hemos llegado a convertir en solo violaciones individuales de una ley moral.
Ya hemos hablado muchas veces sobre el significado del pecado en la Biblia y no hay probablemente una única dimensión, pero por supuesto no tiene ese concepto reduccionista moderno. Cuando la Biblia habla de pecado es más de un poder que se hace presente en el mundo, que solo violaciones de una ley moral. Ese poder nos esclaviza, se asocia con el mal, coloniza las instituciones sociales, produce males en el mundo de diferente tipo, como las enfermedades. Ahora bien, por un lado, tenemos que tener una cierta precaución con los patrones culturales. Igual hemos dicho los patrones culturales del siglo XVIII, pero también tenemos los patrones culturales del mundo de la Biblia. Y más que quedarnos ahí en eso siempre tenemos que apuntar y decodificar el sentido que emerge de esos patrones culturales. Quiero decir con eso que no podemos hacer un literalismo de esos patrones, sino que tenemos que entender el significado que nos transmite. Así que no podemos pensar, bajo nuestra concepción científica del mundo, que enfermamos porque haya pecado. Incluso esa concepción ya está cuestionada por la propia Biblia, como ya hemos explicado en otras ocasiones. Jesús mismo lo hace en este pasaje, cuando se escandalizan los escribas, los fariseos, de que esté perdonando pecados, que le diga tu fe te ha salvado. Interesante todo esto, no podremos entrar en ello. Como manera de decir, está sano, y cuando se escandalizan porque está perdonando pecados, dice, bueno, pues si escandalizas de que perdone pecados, ¿qué es más fácil? Pues decirle, levántate y anda, toma la camilla y ponte a andar. De alguna forma también es equipararlo con un acto de sanidad. Por lo tanto, la sanidad, el perdón de pecados, la enfermedad, todo eso son dimensiones solapadas en el mundo de la Biblia. Ahora, no podemos nosotros decir que pues yo porque tengo una enfermedad es porque tengo un pecado que no he confesado y este tipo de cosas. No. Esas son cuestiones completamente desenfocadas. Porque, como decía antes, lo que importa es entender el significado que estos patrones culturales están transmitiendo más que quedarnos en su literalidad. Si el reinado de Dios irrumpe en el mundo, los poderes que reinan en el mundo se encuentran de retirada. Esto es lo que nos está diciendo los textos bíblicos. O dicho de otra manera, los males del mundo, incluidas las enfermedades, comienzan a arreglarse cuando el reino de Dios empieza a irrumpir en la creación. El mundo tiene males físicos que la irrupción del reino de Dios comienzan a sanar, pero también males sociales, es decir, desigualdades, abusos de poder, etcétera, etcétera, que ocurren en la sociedad. Y lo que nos muestra también este capítulo es que igual que hay males físicos, enfermedades, que empiezan a sanar cuando el reino de Dios llega, esos otros males sociales, cuando el reino de Dios llega, también empiezan a sanar. Por eso cuando Jesús, aquí en este capítulo 2, se acerca a un publicano, a Leví, y hace que le siga, le llama a seguirle, es la manera de mostrarnos que cuando llega el reino de Dios, los males sociales, en forma de abusos y desigualdades, comienzan a arreglarse. Y así se empieza a hacer justicia. Así se empieza a hacer justicia en el reino de Dios. Versículos 13 y 14 de este capítulo 2. Por lo tanto, los males físicos, los males sociales empiezan a arreglarse, empiezan a sanar en la medida que el reino de Dios empieza a irrumpir. Nuevamente, los defensores de lo dado por sentado, los defensores del orden establecido, fariseos y escribas, se escandalizan porque Jesús come con pecadores y publicanos, versículos 15 y 16 del capítulo 2. Los publicanos no eran
meros agentes de Hacienda. En España tenemos la Hacienda tributaria, no eran, los publicanos no eran recaudadores de impuestos a nuestro concepto moderno. Publicanos eran personas que estaban, que trabajaban, vamos a decirlo así, que formaban, mejor dicho, parte de la estructura del imperio, la estructura administrativa de poder política del imperio. Había publicanos que amasaban ingentes fortunas en el imperio romano. Incluso se constituían compañías de publicanos que eran muy poderosas, tenían mucho poder económico, político, incluso que tenían medios coercitivos para hacer que la población de una región, de una provincia, pagara. Tiene una función extractiva muy fuerte de las personas. Probablemente Leví no era, no estaba en este nivel, pero quiero decir que los publicanos eran gente de un extracto social muy potente y que formaban parte de la estructura institucional del Estado que representaba el Imperio Romano a diferentes niveles. Que Jesús entonces reclute a un publicano significa que la fidelidad que se prestaba al imperio, esas estructuras del imperio, ahora se torna fidelidad al reino de Dios y por tanto las estructuras del imperio comienzan a desmontarse. Es decir, no debemos verlo solo desde un punto de vista individualista, a nuestra concepción moderna, sino lo que nos está transmitiendo es que las estructuras del imperio, cuando llega el reino de Dios, empiezan a desmontarse. Que el reino de Dios irrumpa supone que los reinos humanos comienzan a perder su lugar hegemónico, incluso si es el imperio romano. Así que Jesús sana las enfermedades físicas y también las enfermedades sociales. Versículo 17 del capítulo 2. Y si todo esto es cierto, el resultado de todo esto, que no puede ser otra cosa que acoger esta nueva realidad con alegría. Si el mundo empieza a arreglarse, si los males físicos y sociales del mundo empiezan a arreglarse, ¿qué podemos hacer sin alegrarnos? Los discípulos de Jesús solo pueden vivir de una manera, dice Jesús, disfrutando y celebrando la llegada del reino de Dios. Una vez más, aquellos que se conforman con lo de siempre, con lo dado por sentado, se vuelven a escandalizar de que los discípulos de Jesús no ayunen, versículo 18 del capítulo 2. Pero Jesús les dice, ¿cómo sentir pesar, luto y ayuno cuando lo que tenemos son motivos de celebración? ¿Puede haber momentos para sentir pesar en nuestra vida? Sí, los discípulos tendrán motivos parciales y momentáneos para estar de luto y de ayuno cuando les falte su maestro. Habrá un momento que sí, pero mientras tanto tenemos más motivos de celebración que otra cosa. Cristiano, la vida del cristiano tiene que ser así. Hay momentos para el luto y el ayuno, sí, pero tenemos más motivos de celebración que de otra cosa. Versículos 19 y 20 del capítulo 2. En definitiva, la novedad del reino de Dios implica abandonar lo ya sabido, lo de siempre, lo dado por sentado de lo viejo, de ese mundo viejo que empieza a ser transformado por el reinar de Dios. Hay un mundo viejo, un mundo caduco que está siendo transformado por el reinar progresivo de Dios. Por eso, dice Jesús, no se remiende un vestido viejo con una tela nueva, porque si no se acaba rompiendo. Versículo 21 del capítulo
Dos, y no se puede echar un vino nuevo sobre un odre viejo porque se puede romper y el vino nuevo se va a acabar derramando, versículo 22. Hay que recordar que el odre era el recipiente para el vino, el aceite, diferentes líquidos o productos, que estaba hecho a base de una piel curtida de un animal, normalmente de cabra. Eh, eh, em, entonces se curtía la piel y por las extremidades del animal, cosía, menos por una, para servir de recipiente. ¿Mm? Eso es el odre. Y esto es lo que Jesús está diciendo. El vino nuevo del reino de Dios debe echarse sobre odres, sobre pellejos nuevos, sobre recipientes nuevos, versículo 23. Hoy, como en el tiempo de Jesús, la llegada del reino de Dios quizás no sea evidente. Sergio, pues yo no veo la llegada del reino de Dios por ningún lado. Para escribas fariseos tampoco fue evidente. Para sacerdotes, saduceos, no era evidente. Pero ayer como hoy, el mundo sigue necesitando arreglo y en eso estaremos todos de acuerdo. Los cristianos anunciamos frente a ese mundo que necesita arreglo que ese arreglo es posible y que ese arreglo va a realizarse por medio de las acciones de un rey, que es Jesús. Pero la mayoría de las veces, ¿qué nos pasa incluso a los propios cristianos? Que nos vivimos bajo la expectativa de la llegada de ese reino. Vivimos instalados en lo de siempre, en lo dado por sentado, en lo de toda la vida. ¿Mm? No es que ya lo sé todo, es que ya llevo muchos años en la iglesia, yo es que ya no tengo nada nuevo que aprender, es que no, estamos perdiendo de vista, nos estamos cegando porque estamos instalados en lo de siempre, lo dado por sentado, en lo de toda la vida, y eso nos ciega para vivir e encarnar de manera anticipada el reinado de Dios en nuestras vidas. La enfermedad, las desigualdades sociales, un día van a ser curadas por la promesa de la resurrección. Debemos vivir y ver el mundo por medio de la perspectiva de lo que ya ha ocurrido, de la resurrección de Jesús, que es la erupción de ese mundo nuevo que Dios nos trae. Así que debemos vivir y encarnar formas de vida que sean el signo que apunta a esa promesa. Debemos vivir como Jesús. Y toda la vida de Jesús son destellos, señales, signos de que el reino de Dios está llegando. La vida de la iglesia y la vida de los cristianos debería ser, y así también, signos, destellos, a veces fugaces, pero destellos al fin y al cabo de que el nuevo mundo de Dios se está irrumpiendo hasta que Él lo consume, porque no lo traemos nosotros, pero sí, de alguna forma apuntamos a Él, o debería ser nuestra vida así, aunque desgraciadamente en muchas ocasiones eso no se puede decir a ciencia cierta de nosotros. La vida cristiana no es para vivirla desde el luto y el ayuno, sino desde la celebración por la llegada del reino, aún en medio de los dolores presentes. No nos conformemos con los vestidos y los pellejos viejos. ¿Mm? No somos un pellejo viejo, sino un pellejo nuevo. Permitidme la analogía, que por otra parte es la del Evangelio. Somos un pellejo nuevo para contener el vino nuevo del reino de Dios. No en vano,
nosotros somos portadores del Espíritu Santo. Por tanto, no somos un pellejo viejo que pueda romperse para que ese vino nuevo del reino se derrame. Somos un pellejo nuevo para contener esta nueva realidad del reino de Dios también en nuestras vidas, no reducidas ni exclusivamente, pero sí, también forma parte de eso. No nos conformemos con lo de siempre. Este es el reto de hoy, el desafío de hoy, con lo dado por sentado. Y quizás con ello consigamos escandalizar a alguien como Jesús. Pues si es así, que así sea. Amén. Y todo que sea por el reino de Dios. Pero vivamos intensamente y en plenitud lo que implica el reinado de Dios. Que una nueva luz alumbre nuestro rostro, que la calidez del vino nuevo del reino impregne nuestro corazón y que seamos generosos incluso con aquellos que nos rechacen o no nos comprendan por la locura del reino. Amén. Que así sea.